características microscópicas, nada más. Ya no hay una particularidad desde el punto de vista macroscópico. Otra característica es que en la zona donde se está produciendo la necrosis hay depósito de fibrina que le da ese color rojo a la zona, rojo homogéneo, a la observación microscópica en la pared del vaso. Pero no solamente se deposita fibrina, ¿sí? También se depositan otras proteínas plasmáticas que salen del vaso. Incluso por ahí la concentración de proteínas plasmáticas es más grande, porque da el color rojo, ahora se denomina como necrosis fibrinoide. Esas son las particularidades. Entonces vean qué tipo de vasos están afectados: arterias pequeñas, arteriolas y los glomérulos. ¿En qué patologías fundamentalmente se observa este tipo de necrosis fibrinoide? Enfermedades autoinmunitarias, donde hay una reacción antígeno-cuerpo, especialmente el avance del lupus o de la hipertensión maligna, las loquías. Vean, las paredes de los vasos o los glomérulos con este tipo de necrosis se impregnan de fibrina y se observa un color rojo homogéneo con la que se las reconoce exclusivamente por los cortes ya que será cortes histopatológicos, cortes histopatológicos. Precisamente la pared del vaso, todo esto es la pared del vaso, aquí está la luz, un vaso sanguíneo, una anterior, la pared gruesa, y pues ahí está el endotelio, acá está la sangre, y vean, esta parte es que se ha dado y otras proteínas plasmáticas, dando ese color rojo homogéneo en esa zona, en esa necrosis. Característicamente solo se la puede identificar a través de la observación con el microscopio, nada más, ¿no? ¿Qué más en relación a la necrosis fibrinoide? Bueno, evolución de la necrosis. ¿Cómo evoluciona la necrosis? Dependiendo del tejido afectado, dependiendo del órgano que ha sido afectado por la necrosis. Entonces, en diferentes formas, por ejemplo, puede haber lo que es la regeneración o reparación completa, donde las células que han muerto producto de la necrosis son reemplazadas o son sustituidas por otro tipo de células parenquimatosas, o sea, células que van a cumplir la misma función. Es el concepto de regeneración, ¿no? Tiene esa capacidad de regenerarse. ¿Por qué? Porque esas células, en ese tejido se conserva lo que es la capacidad productora. O sea, las células que conforman todos los tejidos tienen esa capacidad de división celular y eliminar otras células con mismas características que van a ir a reemplazar a los órganos en los que se observa este tipo de evolución de la necrosis. El hígado, por ejemplo, se ha posicionado lobos tiene esa capacidad de regeneración. Tampoco es una regeneración completa, ¿no? El ser humano no tiene una regeneración completa de características. Hay un animalito, ¿no?, que tiene regeneración completa, cuando pierde una extremidad, una patita pierde, se genera. Mientras otros no. A ver, se haga la amputación de una pierna, hasta bien. Por eso es que no tenemos esa regeneración. Así como los animales, si tendríamos eso, sería
cosas, ¿no? Pero eso vamos a ver más a detalle cuando estemos viendo la parte de regeneración, reparación. Acá se denomina así, regeneración completa o regeneración, porque esas células de ese tejido han sido sufridas por otras similares. Y no me he ido los más afectados. Reparación. En este caso, el tejido órgano, las células que conforman este tejido órgano tienen esa capacidad mitótica, y entonces la zona de necrosis es reemplazada por tejido parénquima, el infarto en este caso. Cuando se produce un infarto del músculo cardíaco, si es que el infarto no ha terminado y combina, entonces esa zona de necrosis es reemplazada por tejido conectivo. Y esa zona donde ha habido ese reemplazo por tejido conectivo, precisamente es una zona mucho más débil. Puede ante un esfuerzo romperse la pared muscular y ocasionar una hemorragia intestinal, porque es una zona más débil. Después, la calcificación, donde el tejido necrótico se da impregna de sales de calcio. Entonces, este proceso se conoce como calcificación histórica. Luego tenemos la reabsorción del tejido de necrosis como una forma de evolución y también esto más que todo bien. El tejido necrótico es reabsorbido, es fagocitado y esa zona se llena de un líquido acuoso. No es un quiste porque es para son las grandes casos que es para un quiste. Contenido sí acá hay acuoso, pero en la parte que no se dice allá. Apoptosis. La apoptosis es la otra forma de muerte celular. Otra forma de muerte celular que tiene sus particularidades. La apoptosis, como me dice, es una forma, antes se conocía como ya se puede escuchar, la muerte celular programada genéticamente, que participa en ese proceso celular. Ahora ya hace una literatura se habla más de una forma de muerte celular organizada, de suicidio celular. ¿Por qué? Porque vamos a ver que la célula misma activa mecanismos internos que hacen que muera esa célula, por lo demás. Características a través de la apoptosis se eliminan células que ya no son necesarias, que han cumplido su ciclo vital. ¿Cuántos días vive el glóbulo rojo? 120 días. Después de los 120 días, muere por apoptosis. Lo mismo pasa con los epitelios. Los epitelios desde la capa basal, la célula que se forma, que se origina en la capa basal, estará madurando hasta llegar a la superficie, pero después tiene que ser repasada por otra estaba limpia en la capa basal. O células que han tenido un daño irreparable. Entonces, es una muerte celular organizada. Vamos a ver que participan diferentes sustancias, pero proteínas, genes en esta muerte celular. Y como consecuencia de esta muerte celular por apoptosis se produce fragmentación de componentes de la célula. Se produce fragmentación de plasma, fragmentación de núcleo, pero esos fragmentos de la célula no son
fragmenta la célula y los fragmentos van al intersticio y hacen que se produzca un proceso inflamatorio, la necrosis. Acá no. En la apoptosis inmediatamente se fragmenta un componente de la célula, inmediatamente es rodeado por una membrana, inmediatamente llegan a formar los cuerpos apoptósicos. Y esos cuerpos apoptósicos también de manera inmediata son fagocitados, y entonces no se produce inflamación. Entonces es una muerte celular avanzada. Ya estoy dando diferencias, ¿no? Necrosis, inflamación, necrosis, ¿no? Puede ser, otra diferencia, puede ser fisiológica o patológica la necrosis. Fisiológica, por ejemplo, ya hemos dicho, ¿no? Puede ser la que ha cumplido su ciclo de vida útil de la necrosis. O puede ser también por patología, cuando la célula tiene un daño celular irreparable. Mientras que la necrosis no hay una necrosis fisiológica, la necrosis es siempre patológica como consecuencia de diferentes factores. ¿Cuál es el factor principal que produce necrosis? La causa principal de necrosis. ¿Ah? La hipoxia, la isquemia, lleva a una necrosis. Necrosis siempre patológica, entonces puede ser fisiológica o patológica, y esto ya lo hemos mencionado, que la necrosis no se reconoció la necrosis. Sí. Hemos dicho una, dos, tres diferencias, ahorita vamos a ver. Entonces, fisiológica permite eliminar células que ya no son necesarias, patológica permite eliminar células con un daño inseparable, ya lo hemos mencionado. Ahora sí, vías que inician la apoptosis. Tenemos dos vías. La vía que se denomina la vía intrínseca o real, y otra vía la vía extrínseca, dependiente del receptor FAS, del FAS. Vamos a ver para esto es necesario que tengamos en cuenta que hay moléculas proapoptósicas y moléculas antiapoptósicas. Las proapoptósicas son aquellas que favorecen la apoptosis, y las antiapoptósicas son aquellas que se van a oponer a la apoptosis. Entonces tenemos acá lo que es la vía intrínseca de la apoptosis, y acá vamos a poner la vía extrínseca de la apoptosis. ¿Cuáles son las moléculas proapoptósicas que favorecen la apoptosis? Ya hablando de la vía intrínseca, proapoptósicas. Tenemos la proteína BAC, tenemos la proteína BAX y tenemos el citocromo C. De todas estas, lo más importante, vamos a ver qué es el citocromo C. Favorece la apoptosis. O sea, ¿qué significa? Que estas proteínas, cuando la célula tiene un daño irreparable, cuando la célula tiene un molécula de apoptosis, se activan para iniciar todo el mecanismo de la apoptosis. Y tenemos, pero al otro lado, las antiapoptósicas. Vamos a ver. Tenemos acá, hay varias, pero la que es más importante es la proteína BCL2. O sea, significa que esta proteína BCL2 está activa en condiciones fisiológicas normales. Está activa, evitando que actúe estas otras proteínas. Entonces, nosotros empezamos la vía intrínseca de la apoptosis. Supongamos que esta es la célula, y acá tenemos un clásico de una mitocondria, ¿no?
todas estas, todo lo que estoy hablando, está acá dentro de la, por eso se llama vía intrínseca o mitocondrial. Entonces tenemos acá, tenemos la proteína BAC, tenemos la proteína VAX, tenemos el citocromo C y tenemos BCL2 en condiciones normales. Cuando la célula está en discusiones desde el punto de vista fisiológico normal, esta VAC está activa, lo pondremos en concreto. Esta está activa bloqueando a esta, bloqueando a esta, bloqueando a esta para evitar que se la apoptosis. Pero cuando las células hacen un daño celular irreparable, la apoptosis, entonces VAC se inactiva, se bloquea y se activa lo que es VAX, perdón, se activa lo que es VAX. ¿Qué hacen estas? Forman una especie de canal a nivel de la membrana mitocondrial. Un canal. ¿Para qué? Para que el citocromo C salga al citoplasma. En el citoplasma, este citocromo C se va a unir a otra proteína y van a formar lo que son los apoptosomas. Estos apoptosomas actúan o activan otras proteínas que se denominan las caspasas. Primero sobre las caspasas iniciadoras. Y a su vez actúan sobre las caspasas inhibidoras. Y estas caspasas inhibidoras son las que van a desarrollar el proceso de la apoptosis. ¿Qué van a hacer? Van a hacer que se fragmenten componentes del citoplasma, van a producir la fragmentación de los componentes de la célula. Esos fragmentos, suponiendo que acá tenemos el fragmento del citoplasma, ese fragmento no es liberado acá al medio intersticial así, sino que inmediatamente es rodeado por una membrana. En ese caso tenemos el fragmento, inmediatamente es rodeado por una membrana, y ¿qué se llama esto? Los cuerpos apoptósicos. Y estos cuerpos apoptósicos son fagocitados por el macrófago. Entonces, por eso es que no se da, que no se produce inflamación. Esta ya está, es la vía intrínseca de la apoptosis. Si nos vamos a la vía extrínseca de la apoptosis, es más corta todavía. Y acá hemos dicho que forma un nombre importante. ¿Qué? Proteína. Una proteína transmembrana significa que si esta es la célula, esta proteína está en la superficie celular, claro que sí, pero tiene la capacidad de atravesar la membrana y llegar hasta el citoplasma. Así, entra. Por eso es transmembrana. Esto es paz. Cuando se aplica este mecanismo externo, esta proteína FAS se une también a otra proteína en el citoplasma que se denomina otra proteína llegada a formar lo que se denomina dominio de muerte. Y esta, cuando se une
a ver que son una serie de caspasas, pero en sí actúan sobre las caspasas. Actúa sobre una caspasa 8, o caspasa 8 que se inactiva, que luego se activa como la caspasa 8, esta actúa sobre las caspasas 3, 6 y 7, y estas caspasas 3, 6 y 7 son las encargadas realmente de fragmentar los componentes de la célula, que son normalmente componentes rodeados por membrana, formando los cuerpos apoptósicos, que inmediatamente son fagocitados para evitar la inflamación. Sea por una vía, sea por otra vía, se fragmentan los componentes de la célula, son fagocitados por son rodeados por membrana, fagocitados por los formados cuerpos apoptósicos y ellos son fagocitados. Pero fundamentales estas proteínas, ¿no? La bioelectricidad. La proteína PAC, la bioelectricidad. Desde la más importante es C. Doctor, una pregunta. En la vida existe que entonces no hay caspasas iniciadoras ni ejecutoras. Hay caspasas ejecutoras, hay caspasas, la caspasa 8, que ahora vamos a ver en este momento, que es la caspasa 8 inactiva. Esta, como ya se inicia todavía, se activa para formar la caspasa 8 activa. Esta caspasa 8 va a actuar sobre las caspasas 3, caspasas 6, caspasas 7. Y estas que estoy mencionando son las que van a producir la fragmentación de la célula. Que en sí son iguales, son caspasas iniciadoras, caspasas ejecutoras, todas serían acá, las caspasas ejecutoras 3, 6 y 7. Muchas clases de morfología de la apoptosis, terminaremos estudiando para los que eso. Vía entonces mitocondrial, vía extrínseca dependiente del receptor FAS, entonces ahí está toda la secuencia de pasos que se da en la vía intrínseca. ¿Qué casos puede producir un daño irreparable de la célula? Tiene que morir por apoptosis, un daño a nivel de DNA de la célula, una fragmentación, una cadena de DNA, acumulación de proteínas anómalas, o supresión de un factor de crecimiento de la célula. Si la célula ya no tiene un factor de crecimiento, va a en esos casos, vean, se producen señales proapoptósicas y la mitocondria libera la citocromo. En este esquema ya hemos mencionado qué es lo que sucede para que salga el citocromo C. Este citocromo C se une a otras proteínas en el citoplasma para formar los apoptosomas. Estos apoptosomas activan proteínas especializadas llamadas caspasas, que son las caspasas y otras vías las encargadas del proceso de la mente celular por apoptosis. Entonces tenemos lo que decía el compañero, primero las caspasas iniciadoras, o sea, los apoptosomas actúan primero sobre las caspasas iniciadoras. En secuencia, las caspasas iniciadoras actúan sobre las caspasas ejecutoras, que son las que van a ejecutar la apoptosis, entonces van a fragmentar el citoplasma de la célula, van a fragmentar el núcleo y van a producir fragmentación de los organelos bien. Y bueno, los fragmentos celulares son rodeados inmediatamente por membranas y van a formar los cuerpos apoptósicos, que son también inmediatamente fagocitados por los macrófagos, evitando la inflamación. Esa es la vía intrínseca. Y ahora hablando de la vía no sé si lo puedes decir, pero en una situación de homeostasis, en una situación normal en la célula, estas moléculas proapoptósicas, la apoptosis, permanecen en el
ya cuando hay un daño celular irreparable, se activa proteína VAC-CIPAC, que forman canales en la mitocondria, pero acá están los canales para que salga el sitio de promoción. En este caso, la proteína PCD2 está bloqueada. La vía extrínseca de la apoptosis, esta depende de la proteína VAC, y es un sector transmembrana, ya les explicaba por qué. En el citoplasma, esta proteína VAC se une a otra proteína llamada dominio de muerte. Esta proteína dominio de muerte es denominada procaspasa 8, que se convierte en caspasa 8. Y está activa a estas procaspasas 3, 6 y 7, que se convierten, como ya hemos dicho principalmente, caspasas todas. A través de enzimas, fragmentando los componentes celulares y después ya saben, ¿no? Se forman los protocolos que son fagocitados. Morfología de la apoptosis. Cuando una célula presenta apoptosis, hay que entender que esta célula se retrae, se hace más pequeña. Y obviamente los componentes se condensan, tienen una coloración más integrada. Entonces hay condensación de la cromatina nuclear, entonces es inclusive más oscuro. Hay retracción nuclear, se forman los cuerpos apoptósicos, los fragmentos que se liberan. Hay una fagocitosis activa, que esos cuerpos apoptósicos o fagocitados, y no hay respuesta inflamatoria. Los mecanismos por esta vía de la mitosis, hay fragmentación y es fragmento de la mitosis. Mientras que acá también se está fragmentando la célula, pero esos fragmentos inmediatamente son rodeados por membrana, formando los cuerpos apoptósicos que son fagocitados. Y ahí está. Este es un epitelio famoso, el plano estratificado y los queratina. ¿Y cómo se llama la célula de los epitelios? Como células famosas también llamadas como queratinocitos. Y acá todavía son ahí está el núcleo, los queratinocitos, nucleolos, citoplasma eosinófilo, ¿no? Están unidos por otras células por cromosomas. Pero hay en medio un queratinocito que está muriendo por apoptosis. Entonces, ¿cómo se retrae? Se hace más pequeño en el espacio ahí. Vean la humedad del pero vean la coloración del núcleo más oscuro en relación a los núcleos. Y vean la coloración del citoplasma mismo. Es una coloración más rosada intensa, una coloración más intensa. Entonces, al microscopio con el CIE se observa de esa manera una célula que no se apoptosis. Acá tenemos nuestro corticológico y el tumor maligno, es un linfoma que se denomina el linfoma de Burkitt. Y característicamente, para su diagnóstico, nos ayuda mucho las zonas donde se produce la fagocitosis de los cuerpos apoptósicos. Ahí está un cuerpo apoptósico. Y este es un macrófago que está fagocitando. Lo mismo que los cuerpos apoptósicos, va a ser fagocitado, aquel otro está fagocitándose todo el macrófago. Cada vez se puede ver también este tipo de procesos los cuerpos apoptósicos. Hay una naturalidad. Una célula que está muriendo por apoptosis, ¿no? Hay una retracción más pequeña, por eso el núcleo está fragmentado formando los cuerpos apoptósicos que serán después fagocitados. Y entonces, para concluir, mitosis y apoptosis mantienen el equilibrio célular. Si bien la apoptosis es una forma de celular, pero que cumple muchos beneficios en nuestro organismo. A través de la mitosis
necrosis. Diferencias entre necrosis y apoptosis. La necrosis no es una muerte programada o controlada con control de estas proteínas. La apoptosis sí, no induce una respuesta inflamatoria de la apoptosis, la necrosis sí. La necrosis implica algo más extenso que el efecto que la necrosis se supone que esa parte del tejido está formado por muchas células, ¿no? Entonces, la necrosis es esa célula, nada más, la condición circular, la condición cerebral, la condición por eso afecta a células aisladas. Listo, nos vamos. ¿Cuál es la diferencia que hace falta? Para terminar. Eso. Ya no, porque acá no está, pero igual. La necrosis es siempre, la apoptosis, hospital, puede ser 15 horitas, puede ser 4. Con eso terminamos lo que es